tal? Bienvenidos todos a ATD. En esta oportunidad, Conversando el Futuro, en el segmento Conversando el Futuro. Vamos a tratar el tema neurociencia aplicada al día a día. Es la conversación que tiene el expositor David del Rosario, investigador en neurociencia. Y es una conversación que se da en el canal de Juntémonos para aprender del BBVA. Así que los invito a que visiten en YouTube, ahí está el video completo y ahora vamos a conversar sobre su exposición. Marcela, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, Ángel. ¿Cómo va todo? Bien. Muy bien, Marce, siempre entusiasmado con estos temas, ¿no? Que son tan retadores intelectualmente y también útiles especialmente, ¿no? Hablemos de algunos puntos que he estado yo analizando a partir de la exposición que hace David, que es este, ¿no? Dice, esto de la neurociencia, ¿no? Es importante porque para él se necesita acercar el conocimiento del cerebro, ¿no? A la vida cotidiana, de cómo funciona el cuerpo y el cerebro a la vida cotidiana, ¿no? Eh, y es parte de una premisa. Si yo no sé cómo funciono fisiológicamente, biológicamente, yo no puedo estar exigiéndole cosas a mi cuerpo que no puede dar, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece esa premisa inicial que hace David? Yo concuerdo con él. O sea, la consistencia no es algo solamente que uno entrene a nivel mental o emocional, sino que tiene su sustento en las limitaciones o en las características físicas de cada uno. Si yo, por ejemplo, tengo un cuerpo que está, digamos que está hecho biológicamente para mantenerse sobre la superficie terrestre y mantenerse siempre apoyado, yo no voy a generar una expectativa sobre él de desafiar la atracción gravitatoria sin algún tipo de ayuda. O sea, estoy en un planeta en el que tengo una masa, donde tengo todo dispuesto para que esté apoyado sobre el suelo. Si yo puedo vencer esa gravedad, sí, pero no por los méritos únicos de mi cuerpo, sino debo echar mano de una suerte de herramientas o de recursos que ayudan a que yo pueda vencer esa atracción gravitatoria. Pero de resto, así como por decirlo así, como decimos vulgarmente o como decían mis abuelos vulgarmente, a la bulla de los tarros, o sea, porque sí, no va a pasar. O sea, Claro. se requiere una serie de entrenamiento o una serie de condiciones que ayuden a que algo diferente a aquello para lo cual estoy hecho se dé de manera sencilla. Si no, toca reconstruir una infraestructura que me ayude a hacer lo posible. Es consistencia y Yo recuerdo, es naturaleza básica, creo yo. yo recuerdo un programa en Nat Geo donde hablaban de ciencia de la vida cotidiana y explicaban accidentes, gente que andaba en bicicleta, ¿no? O gente que hacía piruetas que físicamente, o sea, desde las ciencias físicas demostraban que habían cometido una barbaridad, ¿no? Ese cálculo de cómo vas a hacer esa pirueta porque el peso te lleva a tal, o sea, había una explicación científica del por qué te había sacado la mure, ¿no? En realidad, ¿de acuerdo? Es como el hecho de o sea, querer volar desde el piso 4, ¿no? O sea, voy a volar y te avientas, ¿no? O sea, la ciencia te dice que no es posible, ¿no? No, pero yo soy Superman, o sea, yo soy bravo, ¿no? O sea, O eso de, y perdóname que se enoje el que se tenga que enojar conmigo, pero eso de que solamente si lo piensas lo logras, eso no es verdad. claro, Eso es no una es verdad. falsedad, ¿no? Sí. Hay un dicho que dice adiós, o sea, estoy simplemente utilizando adagios populares, adiós rogando y con el mazo dando. O sea, no es solamente decir, pensarlo y decir el poder de la fe, no, es hacer que pasen las cosas. Claro, Eso implica trabajar, eso implica aprender, eso implica ver qué opciones hay. Es mantener los pies sobre la tierra para poder volar. sí. Y ese es el principio que establece David del Rosario, ¿no? Él dice cómo la ciencia, el conocimiento científico del cerebro, de la física, de la neuroquímica, eh, hace que uno no se sienta tan mal en ciertas circunstancias. Porque tu cerebro funciona así, pues está diseñado para eso, ¿no? Por ejemplo, él plantea otra idea, ¿no? Dice, nuestro cerebro a través de nuestros sentidos solo pueden recoger el 5% de toda la información que existe en el entorno, ¿no? 5 a un poquito más por ciento. Porque el resto va de frente al subconsciente.
Entonces no podemos acceder a él fácilmente. Entonces perdemos un montón de información y con solo ese 5% tomamos decisiones de todo tipo. Decisiones de con quién me voy a casar, de qué voy a vestir o hasta de hacer la guerra, decía él, ¿no? ¿Te imaginas cómo podemos asumir que somos dueños de la verdad y decir yo estoy en lo cierto categóricamente si solo vemos el 5% de la realidad? ¿Te parece absurdo? Es como decir que el pueblo habló cuando fueron a votar 5 de 5 millones, pues Claro, ¿no? no hay cómo. Eso, Claro. no hay representatividad en datos. Perdón, no sé No. si se dice representatividad. Datos Sí, representativos, la claro. muestra no es representativa La muestra no es representativa, exacto. como para uno decir, no, sí, se habló, ya, esto está ya definido, ¿no? O sea, es necesario abrir, conocer los otros sectores para poder ver si la respuesta es consistente con la de ese 5%. Si no, no. Es como decir que cuando vota la gente en la capital, habló todo el país. Así no es. Claro. Eso no es así. Y, No tiene sentido. y él dice esto, ¿no? Porque, o sea, si el cerebro solamente puede recoger a través de los sentidos que tenemos desarrollados una partita muy pequeñita de la realidad, ¿no? Y eso, por más que uno quiera expandir el aprendizaje consciente, es la limitación de que tiene el cerebro, así funciona el cerebro, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos afirmar nosotros que somos dueños de una verdad, ¿no? Esto que está explicando él tiene principios científicos, ¿no? Y lo que tú acabas de explicar en ese momento tiene principios científicos estadísticos, ¿no? Yo cómo puedo afirmar algo categóricamente como político, por ejemplo, como líder político, de que el pueblo habló, si son cuatro gatos lo que votan, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué? Y votan de manera desinformada. Y votan en la cola todavía, ¿no? En la cola ahí. Oye, ¿por qué vas a votar por él? Ya, pues sí me cae bien, ¿no? Si se parece a mi ex, ya, voy a votar por él, ¿no? Imagínate. O sea, es absurdo asumir que tu posición es la válida y la única y la que debe de imponerse a otros si el cerebro mismo ya tiene un sesgo cognitivo per se, cómo funciona a sí mismo, ¿no? Entonces, eh, por eso es tan importante la ciencia. Por eso es tan importante tener principios científicos en el día a día, ¿no? Y no creer que esto solamente es parte de aquellos que tienen bata blanca, ¿no? Los que tienen bata blanca son los que piensan científicamente, ¿no? ¿Cómo acercamos más la ciencia a la vida cotidiana, Marce? ¿Cómo crees tú? Yo creo que la primera opción es favorecer la indagación, el Ya, acostumbrarnos a hacer preguntas. Nosotros, digamos, por lo menos en América Latina, nos hemos criado bajo la premisa de no cuestionar nada. Es decir, como el dicho que dice que el que obedece no se equivoca. Nos hemos criado pensando en que la mejor forma de hacer las cosas es no cuestionándolas para evitar cometer errores. Y la ciencia requiere cometer errores. Necesita que nos enfrentemos a algo que no concuerda para que busquemos soluciones o para que revisemos nuestros procesos de investigación. Entonces, en la vida cotidiana, cuando damos todo por sentado y no favorecemos la indagación a través o sea, puede ser algo tan sencillo como qué pasaría si en lugar de tomarme el café con leche, le pongo el café a un chocolate negro. Puede ser algo trivial, pero es el empezar a entrenar el cerebro para hacer preguntas y formular una hipótesis. Es como, por ejemplo, ¿qué pasaría si hoy en lugar de, necesito almacenar algunas cosas y tengo que comprar una canasta? ¿Qué pasaría si en lugar de yo comprarme esa canasta, utilizo cajas que yo tenga acá y las configuro para poder almacenar lo que necesito? ¿Funcionarán o no funcionarán? Sí van a funcionar, no necesariamente, pero claro. cumplirá mi propósito. Eso me ayuda a buscar, a explorar soluciones más cercanas a la única que tengo en mente por el hábito en el que estoy. Es un proceso de entrenamiento, así como le digo a mis estudiantes, cada vez que dicen yo, ¿por qué tengo que hacer esto si yo no voy a hacer esto en mi vida? Cuando trabajamos razonamiento cuantitativo. Chicos, de la misma forma en la que vamos al gimnasio, ustedes no van a estar haciendo esto toda su vida, pero necesitan músculos fuertes para tareas más complejas o algo más funcional.
Aquí lo que están haciendo, si no lo quiere ver desde el aprender el código lingüístico que da la matemática, véalo desde su parte más básica. Es puro brain workout, eso es entrenamiento cerebral. Usted necesita que su cerebro esté lo suficientemente fuerte para enfrentarse a cuestiones que requieren otras habilidades de pensamiento. Entonces, Claro. ese pequeño entrenamiento son como esas repeticiones pequeñas, esos push-ups que uno puede hacer en la mañana para estirar, extender los músculos antes de ir a trabajar, de a poquitos, de a Yo, poquitos. yo soy no sé, creo que le llaman trekking, ¿no? No me acuerdo cuál es el término, de esos que siguen a al Enterprise, al mundo de los viajes a las estrellas, ¿no? Eh, y recuerdo que cuando los personajes interactúan con la computadora, le hacen preguntas científicas, preguntas de deducción lógica, de análisis, de comparación de variables, de comparación de componentes. Si bien es cierto, se inventan los términos, pero la formulación de la pregunta es científica que está detrás de Star Trek, en la serie Star Trek, ¿no? Entonces, ahora eso está en ciencia ficción, pero cuando uno se va al chat GPT-3, ¿no? Lo que estás entrenando es la capacidad de preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? Obviamente, al nivel en que está el chat GPT-3, todavía te puede dar boludeces, algunas paparruchadas, ¿no? Con poco fundamento por no quedarse callado, ¿no? Pero eso es exponencialmente escalable, o sea, eso va a aprender más y mejor. Entonces, en ese interín, en ese proceso de que te vaya aprendiendo esta inteligencia artificial con los procesos cognitivos que tiene, nosotros tenemos que empezar a entrenar la capacidad que tú dices, la capacidad especulativa, como diría Alonso Puig, ¿no? El razonamiento especulativo, la capacidad de preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? Para que nos arroje aquella data que necesitamos realmente, ¿no? Sí, pero hay que tener mucho cuidado también. La capacidad especulativa, ojalá, por favor, audiencia, no confundan la capacidad especulativa con la especulación. O Ah, sea, claro, claro, muy claro, importante, que súper alta exigencia. importante, porque sí es necesario hacer preguntas y también saber cómo responder cómo responder cuando la respuesta que nos dan a todas luces no es, o sea, no tiene sentido, porque eso puede pasar, que en el afán de buscar una respuesta rápida no se pueda ver la relación entre la variable de entrada y la variable de salida, los dos elementos que estoy buscando conectar. ¿Cómo hago yo que mi respuesta favorezca un proceso de verificación y corrección en lugar de simplemente sesgar a la persona que intenta responder, en lugar de sesgarla y hacer que tome la decisión de no responder o de simplemente dar por sentadas las cosas? Claro. Es una búsqueda, eso me recuerda a justo hablé con una compañera ayer que mencionaba un libro, no recuerdo el nombre del autor, sé que su apellido es Rosenberg, que habla de comunicación no violenta, pero busca desde la parte social y emocional, lo maneja, pero eso lo puede traer uno acá. ¿Hasta qué punto es ese tipo de comunicación que empleamos la que no favorece la indagación que nos lleva a abrir esa parte del cerebro que no empleamos en la vida cotidiana por falta de entrenamiento? Mm, Entonces, son hábitos también comunicativos que se deben revisar. sí, es cierto. Ahora, el Rosario. David de Rosario es un investigador, parte de un gran estudio llamado ¿Cómo se siente el mundo? ¿No? Y dentro de ese estudio de cómo se siente el mundo, él expande el conocimiento de la neurociencia, no solo al análisis de las neuronas y los procesos bioquímicos que existen dentro del cerebro. Él menciona y dice, y hace una metáfora muy buena sobre el fútbol, ¿no? O sea, yo no puedo entender la dinámica del fútbol, del juego del fútbol, solo analizando la pelota, ¿no? Científicamente, ¿no? La calidad del cuero, la cosida, cómo se da, la dimensión, o sea, eso es una partícula dentro de la dinámica del fútbol que es mucho más grande. Entonces, en ese sentido, él menciona que el cómo se siente el mundo tiene que ver con otra dimensión, que tiene que ver con las expectativas, con las experiencias, con las necesidades emocionales, ¿no? Cuán importante es que podamos ponerle una observación científica a ese mundo más emocional, ese mundo más de percepciones, Marce. ¿Por qué es importante meterle ciencia a ese mundo de emocional y de percepciones? Porque nosotros todavía no hemos aprendido a dominar nuestras emociones.
O Mm, sea, es que nosotros pensamos, yo digo nosotros porque me incluyo así primerita en la lista de las que cometen ese error. eh, Pensamos que cuando se trata de emociones no hay estructura. Y por el contrario, las emociones tienen una gran estructura y tienen y están, digamos, asociadas a ciertas situaciones con las cuales nos hemos sentido vulnerables o no tan vulnerables. Entonces, cuando uno empieza a revisar su respuesta emocional, empieza a explorar los patrones que favorecen esa respuesta. Es un proceso de caja negra. Estoy buscando la entrada porque conozco la salida, ¿sí? Entonces, o simplemente, si conozco la salida, sé qué reacción, sé cómo reacciono, o por lo menos puedo describir la reacción. No la estoy controlando, pero la puedo describir. Puedo explorar la entrada. ¿Qué fue lo que hizo que respondiera de esa manera? Y ya lo que hacemos aquí es buscar la caja negra. ¿Cuál es, cuál es eh, cuál es ese programa que procesa esta entrada y la convierte en la salida que tengo? No es tratar de insensibilizar las emociones, pero sí hacerlas más comprensibles, porque cuando comprendemos algo, podemos manejarlo con un poco más de prudencia. O sea, nos responsabilizamos por lo que entendemos. Cuando no lo entendemos, no sabemos qué hacer con eso. ujú. Entonces sí es súper importante y no es un proceso sencillo. Lo hablo desde mi propio proceso, no es sencillo. Así que el que tenga muchas ganas de dominar sus emociones en un curso de media hora, créame que está perdiendo su plata ahí porque no es en media hora. Muy cierto. Vamos a dar pase a nuestro auspiciador, y retomamos el tema nosotros, ¿sí? Bien, estamos de regreso, nosotros en Conversando el Futuro. Estamos tratando la exposición que hizo David del Rosario, investigador en neurociencia, sobre neurociencia aplicada al día a día. Y hablamos justo de esto del mundo de las emociones, el mundo de las percepciones, de los recuerdos también. Y él menciona un estudio, me parece que es del Rosario que menciona eso, sobre los recuerdos, ¿no? De cómo uno recuerda cosas a los 13 años, cuando tienes 13 años, cómo tú has escrito un recuerdo en ese momento y cómo han pasado 20 años más y tú recuerdas esos mismos hechos, ¿no? Entonces comparas tus recuerdos de los 30 sobre cuando tenías 13 sobre ese mismo recuerdo. Y son diferentes, porque tenemos modalidades distintas de entender los recuerdos y de poner el foco y el énfasis en tal o cual cosa, ¿no? Entonces, él dice, si ese es el descubrimiento científico, ergo, por lo tanto, ¿por qué nos hacemos tantas faltas con recordar algo que por haber sido mente traumático o muy beneficioso y que marca tanto nuestra personalidad en la actualidad? Porque simplemente son imaginaciones de algún recuerdo que tuvimos, bien alejados de los hechos. Entonces, darle tanto peso a los recuerdos que no son plausibles y comprensibles del todo porque están alejados de los hechos, así funciona el cerebro, que ve una partecita de aquello, ¿cómo puede impactar tanto en nuestra vida actual, no? ¿Te parece eso? Pues a ver, pues lo que dices, sí es cierto, pueden estar muy alejados de los hechos. De hecho, pienso que cuando el recuerdo que tienes a los 30 es muy cercano a lo que plasmaste a los 13, es porque tiene más hechos que emociones. Claro, O sea, claro. si el recuerdo es así de fiel, está más cargado de hechos, creo yo. Que me corrija, por favor, si alguien conoce el tema y me dice, no, Marcela está disvariando, por favor, corríjame. Este espacio está abierto para eso. Pero pienso que le damos muchísimo poder por cómo nos hace sentir. O sea, ¿Cómo nos hace mm, sentir ahora, no? cómo nos hace sentir ahora. Y también nosotros tenemos un hábito muy particular que es el de no,
el de proyectar todo lo que ocurrió en el pasado como una forma de justificar o de explicar cómo nos sentimos hoy, que es básicamente el trauma, ¿sí o no? Claro. Cuando nosotros nos sentimos sumamente vulnerables en el pasado, cuando sentimos nuestra integridad en riesgo, desarrollamos ciertas respuestas. Y actualmente o sea, y esas respuestas pueden estar, por supuesto, permeando lo que estamos haciendo hoy en día. Cuando giramos, miramos en retrospectiva y decimos, ah, es que eso viene desde allí, ah, pero es que ya he cambiado ciertas cosas, he mejorado, he aprendido, es cierto, pero todavía hay una herida que no se sanó allá, porque uno no tenía las herramientas. Uno ahora ha venido trabajando en esas herramientas y las tiene, pero todavía ese dolor de atrás está, porque es que uno no conectó, Es uno está cierto. conectando apenas ahora. Entonces, Y- me lo decía una amiga hace poco, me ajá. decía que ahorita nosotros podemos explicar situaciones que nos lastimaron cuando éramos niños, podemos explicarlas, pero pero es que en su momento no había explicación posible y no era necesaria una explicación porque éramos seres vulnerables en proceso de aprendizaje que necesitaban un acompañamiento que no tuvieron. Y Sí. entonces básicamente la respuesta que nosotros tuvimos fue convertirnos en la persona que necesitábamos en ese momento. Y Quiero eso como, resaltar algo que tú has mencionado, ¿no? Algo de las heridas del pasado, ¿no? ujú, Del Rosario menciona también que el cerebro no diferencia lo imaginado de lo real, ¿no? Y ese es clave, es un descubrimiento neurocientífico, está ahí la explicación científica, ¿no? El imaginarte algo genera los mismos neurotransmisores en el cerebro como un hecho real que se está estimulando el cerebro, ¿no? Lo mismo. Ergo, los recuerdos, como son imaginados, son posibilidades del pensamiento, porque eso ocurrió en algún momento, pero así te lo imaginas tú, generan los mismos niveles de estrés, de felicidad o de alegría o de pena o de tristeza que te genera el cerebro, ¿no? Entonces, echarle el pato a uno y decir, sí, pues yo soy un incapaz, tengo un problema de autoestima, por eso no puedo diferenciar. No, tu cerebro funciona así, tío. Tu cerebro no diferencia lo real de lo imaginado. Cuando uno sabe eso, decía el del Rosario, uno se siente más libre. Uno puede entrar al problema desde otro ángulo, por lo menos hacerte otras preguntas. Si ya sabes cuál es la limitación del cerebro que tiene, o la posibilidad de trabajo que tiene el cerebro, así funciona, ¿no? ¿Te parece esa idea? la verdad es que, mira que es lo mismo el ejercicio de la racionalización de los recuerdos, cuando uno empieza a revisar y dice, sí, mi cerebro me está, o sea, estoy respondiendo así porque la imagen que tengo es esta. Ujú, ¿Cuántos de esos detalles estaban ahí de verdad? claro, ¿Y cuántos de esos son construcción de mi propio cerebro? Las pesadillas son un ejemplo perfecto. ¿Cómo te despiertas después de tener una pesadilla con algo que no tiene ningún sentido? Tu claro, cerebro está diciendo esto no tiene lógica, pero es que lo estás viendo, lo estás sintiendo. El dolor es real, la angustia es real. claro, claro, claro. Entonces, entonces, es básicamente el poder desligar lo que estás imaginando de lo que viste, o sea, el recuerdo de la construcción imaginaria de tu cerebro y decir, bueno, esto que estaba acá realmente yo no lo viví, lo construí a partir de esto. Ahí es donde creo que uno empieza a sentir como, ok, entonces puedo sacarlo del modelo que tengo y enfocarme en esto. Pero no va a ser sencillo porque es que uno siempre tiene como hábito creer en lo que ve. Mm, Y eso hago un paréntesis que no tiene mucho que ver con el tema, pero funciona para ilustrar. Es como antes nosotros pensábamos que tener evidencias en fotografías, videos y audios era suficiente para probar si alguien era culpable o inocente. Pero ahora cuando uno puede crear imágenes alteradas, puede editar digitalmente, puede reconstruir algo empleando inteligencia artificial, ya la necesidad no es, ya no, eso ya no te sirve. Ya tienes claro. es que buscar algo que te permita darte cuenta de que eso no fue alterado, de que fue una toma limpia y no una creación buscada para amañar un evento. Básicamente en eso estamos ahora, buscando hacer curaduría de esos recuerdos para ver cuántos son alterados por nuestra propia inteligencia artificial, que es nuestro subconsciente, y cuántos de esos son realmente imágenes de lo que vivimos. Eso Claro, es sí, una habilidad pesada. claro, es complejo, porque si a eso le añadimos la idea anterior que hablábamos sobre que el cerebro humano solo percibe a través de los sentidos un 5% de la realidad,
Ergo, eso equivale a decir que cuando hemos vivido esas experiencias traumáticas o no traumáticas, solo estamos viviendo y percibiendo el 5% de lo que ocurría, ¿no? Entonces es complicado. Y él menciona una frase muy, muy importante. Él dice, sentimos lo que pensamos. Mi cuerpo responde en consecuencia, ¿no? Sentimos lo que pensamos, alucina, ¿no? Los pensamientos son posibilidades, dice él, pero no son hechos, son solo posibilidades, ¿no? Y lo quiero dejar ahí porque el tiempo se nos fue, Marce. Yo creo que esto da para un nuevo episodio más de Yo Conversando creo. del Futuro. ¿De acuerdo? Entonces nos encontramos en un siguiente episodio, Marce. Claro que sí. Estamos entonces hablando. Un abrazo, nos vemos, bye bye.